Llama mi burra. Es agua, no pasa nada. No, mi tablet. Profe, no lo encuentro. Aquí está, perdón. Me quedé así. Este no es el. Jordi, ¿dónde está mi pistola? Esa de aquí. Ah, ya no te vamos. A ver. Ahí está todo bien, ¿ya me escuchan? Sí, profe. Sí, se ve. Ok, ay, qué relajo. Y la pantalla que estoy compartiendo dice características estáticas. ¿Sí está bien? Sí. Ay, disculpen, es que le dio un paro cardíaco a mi máquina, pero ya agarró el avión. Ok, bueno. Características estáticas y dinámicas de los instrumentos de medición. Es un tema un poquito árido, vamos a verlo rápido, ¿sí? ¿Qué son estas cosas? ¿Sí? Pues es el comportamiento que tienen los dispositivos, ya sea como base de su diseño, como características de su diseño, o funcionando, ¿sí? Son algunas características, son definiciones, básicamente, ¿sí? Y pues no hay que pensarle mucho. Así es que vamos a verlo. Dentro de las características estáticas vamos a tener la exactitud, la precisión, linealidad, sensibilidad, resolución, gama y escala. Como vimos la clase pasada, vimos exactitud y precisión, ¿sí? Que son de las más importantes. Quedamos que exactitud es el grado de conformidad, ¿sí? Es el grado de conformidad que nosotros podemos tener, o un protocolo de medición, o unas reglas, o una política para poder tener esa decisión si es lo suficientemente preciso o no, ¿sí? O es el número de veces que se puede reproducir la misma medición en un instrumento. Pero para poder saber si se está reproduciendo la misma medición, pues lo tengo que hacer varias veces, ¿sí? Aquí no alcancé a darlo la anterior clase, pero ¿cuántas veces es bueno hacerlo en el laboratorio? ¿Sí? Sería bueno tener todo el tiempo del mundo y a lo mejor sacarlo 20 veces, ¿sí? Pero les voy a platicar más o menos cómo he visto que sucede este proceso de emisión en el laboratorio, ¿sí?
están trabajando, obviamente ustedes están metidos en que pues, tengo que acabar, ¿sí? En una clase o en un laboratorio de medición, pues el enfoque es la medición, pero en otro laboratorio diferente, lo que ustedes quieren es sacar la práctica y obtener los objetivos de esa práctica. Y la parte de medición se transforma en una herramienta para ustedes. Por lo tanto, pues no es primordial. Entonces, pues a ver, Juanito, te toca a ti medir o sácate tú las medidas, ¿no? Ve si llega el voltaje a tal para hacer el reporte. Y Juanito lo que hace es de que, pues, órale, ¿no? Va como va, ¿no? A lo mejor Juanito no, fíjense todo lo que tenía que haber hecho. Tenía que haber hecho una investigación previa, una documentación, que es lo que marca el proceso de medición, ¿sí? Y no lo hizo. Entonces no saben, ni tiene idea del valor que espera medir, ¿sí? ¿Dónde lo va a medir? Pues quién sabe. ¿Con qué lo va a medir? Pues quién sabe. No sabe manejar muy bien el osciloscopio y a lo mejor le va a fallar, ¿sí? Entonces, como puede, saca una medición y la reporta también mal, ¿sí? Entonces, dice, pues creo que está bien, ¿no? Y su compañero le dice, pues repítala por las moscas, ¿no? Y lo vuelve a hacer exactamente igual de mal, ¿sí? Ahí tiene un nivel de precisión de 2 veces. Y a lo mejor dices, sí, híjole, pues no sé, no es que desconfíe de ti, Juanito, pero pues aviéntatelo de nuevo, ¿no? Y lo hace por tercera vez. Estaría bien. 3 veces comprobar una medición estaría en lo correcto. El problema es que lo hizo mal, ¿sí? Entonces, pues aquí dije, híjole, pues a lo mejor hay un chance, hay una solución a esto. Digo, ¿por qué no hacemos la 3 de 3? Que cada 3 integrantes del equipo, ¿sí? Es una regla que me gustaría que adoptaran dentro de aquí de instrumentación y medición y en sus otras materias, que hicieran la regla de 3 de 3. 3 personas y cada quien hace 3 mediciones cada uno, ¿sí? 3 personas diferentes y cada uno hace 3 mediciones, ¿sí? El problema es que hay a veces que los 3 lo hacen mal y 3 veces lo hacen mal, ¿sí? Pero puede ser que se salve, ¿sí? Entonces, cada quien, y ahí lo importante es que tengan comunicación y que sí, a ver, cuánto, que se hagan ese autoanálisis, ¿no? ¿Qué esperamos medir aquí? ¿Qué valor esperamos medir aquí? ¿En dónde lo tengo que medir? ¿Lo mido con el osciloscopio o con el multímetro? ¿Sí? ¿Es el lugar correcto donde debo de medir? ¿Qué es lo que voy a reportar? Volts, amperes, ¿sí? ¿Y en dónde y en qué tabla? ¿Sí? Entonces, que se hagan ese proceso de autoevaluación, digan, no, pues sí, está bien, ¿no? Y que el siguiente que va a medir también diga, se cuestione de lo que hizo el anterior, a ver si está correcto o está bien. Entonces, esa precisión debemos de tener nosotros cuando estamos midiendo en el laboratorio. Por otro lado, quedamos que esa actitud pues, es la aproximación al valor real y que la única manera que lo podemos hacer es pues teniendo esos 3 puntos, ¿no? O 4 era, ¿no? Nos lo da el fabricante, lo sacamos matemáticamente, es estadístico, o un gurú o una persona muy especializada nos está dando esa referencia, ¿sí? En base a eso podemos obtener, ¿sí? Esa exactitud, ¿no? Que vamos a verla al final de esta clase. Entonces, bueno, exactitud y precisión son dos términos muy importantes de lo que estamos llamando precisamente ay, las características estáticas, ¿sí? Vamos a ver qué es linealidad. Los instrumentos de medición se diseñan de tal forma que la respuesta o lectura que puedan mostrar tenga una progresión o distribución lineal sobre una escala, por lo menos en un rango, ¿sí? Ya casi no tenemos este problema, ¿sí? Porque resulta que los multímetros digitales tienen una linealidad ya estándar, ¿sí? No importa la escala que yo le ponga, ya la pantalla me muestra un avance o un número que es lineal en esa escala, ¿sí? Esto sucedía mucho con los aparatos que eran analógicos, que tenían una aguja, ¿sí? A veces, en diferentes escalas, había que leer la medición en diferentes rangos con la aguja. Tenía diferentes escalas diga, que se reflejaban en el movimiento de la aguja, con diferentes escalas en el dial que yo le cambiaba para medir diferentes voltajes o resistencias. Y tenía que interpretar los sexos, porque resulta que en algunos
el desplazamiento de la aguja, o más bien la resolución que tenía la escala en estos aparatos de aguja no era lineal, era exponencial. Y había que interpretarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya no tenemos casi este problema, ¿sí? Donde digamos que pudiéramos tenerlo a lo mejor en un sonómetro. En un sonómetro se utilizan dos diferentes escalas para poder medir la intensidad sonora. Y dependía, ahí pudiera ser un error por falta de capacitación de en qué rango poner el sonómetro para efectuar una grabación estándar o una referencial. Entonces pudiera ser que ahí tuviéramos un pequeño problema, ¿sí? Siguiente característica, sensibilidad. Dice, relación de la señal de salida o respuesta del medidor con respecto a un cambio a la entrada o variable medida. Ay, ¿qué se hace? Me movió ahí. Sensibilidad, es decir, cuánta señal necesita el instrumento de medición a la entrada para que tenga una respuesta el medidor y empiece a medir algo, ¿sí? Suponiendo, nos puede llegar a pasar, ¿sí? Ahí sí es común, aunque sea digital el medidor, para medir ohms. A lo mejor no tienen, les digo, dependiendo del caso, pero una de las cosas más difíciles de medir con un ómetro, ¿sí? Es una resistencia baja, ¿sí? Si ustedes tocan las dos puntas del ómetro y las ponen en cortocircuito, ustedes esperarían leer en la carátula del medidor qué valor. Yo cortocircuito en un ómetro las puntas, la roja con la negra. ¿Qué espero leer en la pantalla? Y esto nos pasa en la Unitec. ¿Qué medida, jóvenes? A ver, escucho. ¿El alcoholímetro? No, el alcoholímetro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué están pensando? No, Bebé. no, utilizando un ómetro, el multímetro tiene varios instrumentos de medición. Seleccionamos uno que mide el ohmiaje, la resistencia. Y nada más que ahorita no le van a conectar ninguna resistencia, sino que tocan las puntas, la negra con la roja. ¿Qué medida les tendría que dar? Entre 1 y 0, ¿no? Pues si yo toco las puntas, lo que debería de dar es resistencia cero, porque no estoy midiendo ninguna resistencia, es un cortocircuito. Pero tenemos esa característica en la Unitec. Tenemos unos multímetros que son una verdadera maravilla. Marca Fluke, ¿sí? Lo único que tienen los Fluke de malo es que son marca Fluke, ¿sí? Y son muy caros, ¿sí? A veces pagamos un poquito más por la marca con los Fluke, pero son buenísimos, ¿sí? Y son tan buenos que nos miden la resistencia de los cables. Entonces, cuando los ponemos en cortocircuito, nos marca 0.01 o 0.0001 ohms. Nos miden la resistencia, ¿sí? De los cables, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que hacer mediciones de resistencias muy pequeñas, pudiera ser que tuviéramos estos problemas de sensibilidad, ¿sí? ¿Qué tanta señal necesita la entrada de un instrumento de medir para que empiece a marcar, ¿sí? Hay algunos chafitas que tienen ese problema, ¿no? Que necesitan más señal para empezar a medir, ¿sí? Y obviamente, pues, dices, caramba, pues yo quería medir 5 volts, 3 volts, y resulta que esta hasta que tiene 6. Hay unos así de corrientes, ¿sí? Entonces, bueno, es una característica. Obviamente, les comentaba, ¿no? Un multímetro arriba de los 800 pesos, 1000 pesos, pues ya es ya es bueno, ¿no? ¿Qué pasó, Christopher? ¿Tienes alguna duda? ¿No? Bueno, este, resolución. Sí, la resolución, este es otro parámetro interesante. Cambio más pequeño ahí es detectado en el valor medido que corresponda a la escala del medidor. Si tuviéramos un medidor analógico, son las rayitas que tiene, ¿sí? También te podemos dar un ejemplo muy padre con el indicador de gasolina de un coche estándar, así tranquilo, no muy caro. El indicador de gasolina regularmente, ¿qué tiene? Tiene la rayita de medio tanque
y después está dividido en cuartos, ¿sí? Y a lo mejor es todo. Entonces, por definición de resolución, ¿qué creen que se puede? Si tiene la raya de medio tanque y luego tiene las rayas de un cuarto de tanque. No, creo que no, es un cuarto y sería un octavo de tanque, creo. No, pero creo que son de un cuarto. Trae un cuarto, dos cuartos, ¿sí? Tres cuartos, cuatro cuartos y sería el tanque lleno. Pero por definición de resolución, como se debe de utilizar la resolución, quiere decir que yo voy manejando y llevo una persona y dice, oye, ¿cuánta gasolina tienes? Y la aguja indicadora está entre dos rayas. Ni está en la anterior, ni está en la posterior, está en la mitad, ¿sí? Un error muy grave, porque son las reglas de la resolución, es que yo diga, suponiendo, está entre la raya del primer cuarto y el segundo cuarto. Y yo le digo, pues tiene como cuarto y medio. No, no se puede decir eso, ¿sí? No puedo decir 3/8, porque no hay rayita que me lo indique, ¿sí? No hay rayita que me lo indique, así es de que debo la resolución y se supone que fue así diseñada esa carátula, tengo que decir un cuarto o dos cuartos, no puedo inventar yo una, ¿sí? Entonces es importante la resolución, ¿qué tantas rayitas tendría mi indicador? Porque entre más rayitas tenga, yo voy a tener una mejor resolución para poder dar mi medida. ¿Cómo se refleja la resolución en un multímetro digital? Pues la cantidad de dígitos que tiene en la pantalla. Entre más dígitos tenga, me va a dar una mejor resolución y entre mejor disponibilidad tenga de mover el punto decimal. Regularmente tenemos a veces 4 o 5 dígitos, pero el punto decimal es muy importante porque me puede dar fracciones de esa medida, ¿sí? Y si se han dado cuenta, hay algunos multímetros que simplemente el último dígito, el más significativo, pudiera ser 0 o 1, no marca 3 o 4. El último dígito marca 0 o 1. Entonces lleva esa resolución. Me puede dar 1.999 o 0.999, pero nunca me va a marcar un 2 punto, ¿sí? Entonces, esa es la resolución que se marca en los multímetros digitales, con la cantidad de unos y la disponibilidad de mover el punto decimal. Gama y escala. La gama de un instrumento se refiere a la indicación mayor y menor de un instrumento. La gama puede estar mostrada en varias escalas o ser una sola. La gama y escala es qué tantos pasos tiene mi multímetro cuando yo le muevo el dial para poder seleccionar diferentes escalas, ¿sí? Esa es la gama o escala, ¿sí? Puedo cambiarle para diferentes rangos, ¿sí? Y cada rango, qué tanta tiene distribución para mostrar una medida, que es la gama, ¿sí? Obviamente hay unos multímetros que son automáticos, que nada más le pongo yo voltaje, tenemos unos de ellos en Unitec, y resulta que pues lo hace en forma automática, ¿no? Va a seleccionar una escala, ¿sí? Y, y esa escala va a tener una gama también automática. Hay algunos que yo puedo seleccionar la escala en forma manual, a pesar que sean automáticos, la puedo seleccionar. Pero la mayoría de nosotros que somos así pobres, tenemos un multímetro donde selecciono la escala más adecuada. ¿Cuál es la más adecuada? Dependiendo qué hagamos nosotros. Suponiendo, si estamos midiendo voltaje, hay a veces que si tengo miedo o no he hecho mi investigación previa, no me he documentado, y no sé qué voltaje es, pues debo de empezar por la escala más grande e irle bajando para ver qué voltaje es el más adecuado de acuerdo a la gama de cada escala, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Y cuando se mide ohmiaje, también corriente, le debo de poner una corriente alta y después me voy bajando. Y cuando se mide ohms, se debe de poner una escala intermedia, ¿sí? Porque a lo mejor la gama y la escala de ese rango no me permite observar la medida cuando es ohmiaje, ¿sí? Entonces, la escala es el rango donde voy a yo poner mi instrumento de emisión. Y la gama es precisamente qué rango tiene para medir esa variable, voltaje, corriente o lo que fuera a medir el instrumento de medición en esa escala, ¿sí? Ahora veamos otras cuestiones. Estas son las dinámicas, las que tiene funcionando, ¿sí? Entonces, pues, la primera es el error dinámico, ¿sí? El error dinámico de un instrumento de medición, ¿sí? Se define como la diferencia entre la cantidad indicada en un instante de tiempo dado y el verdadero valor del parámetro que se está midiendo. Es decir,
¿Qué tanto se tarda el medidor en mostrar la medida a estabilizarse? ¿Sí? En estabilizarse. ¿Sí? Es la diferencia en lo que está entrando y lo que está midiendo. ¿Sí? No, recuerden que suponiendo, para que más o menos pudieran visualizarlo así. Hay a veces que no pensamos que los instrumentos de medición tienen que tener estas características, pero ¿qué pasaría? Si, bueno, voy a explicarlo para las personas que a lo mejor no tienen ni idea de cómo funciona. Para poder medir el nivel de gasolina en un automóvil, ¿sí? Aunque no lo crean, está sumergido dentro del tanque un potenciómetro con un flujo de corriente eléctrica y está lleno de gasolina, ¿sí? Eso lo mueve un flotador, el potenciómetro lo mueve un flotador dependiendo del nivel de gasolina que hay en el tanque. Al mover el flotador, el potenciómetro manda una diferencia de potencial a un instrumento de medición que se llama galvanómetro, lo vamos a ver, ¿sí? Pero, y el galvanómetro marca precisamente, ¿sí? Un voltaje, ¿no? Una referencia a voltaje, ¿sí? Entonces puede ser que, en forma lógica, poco nivel de gasolina, poco voltaje, todo el tanque lleno, mucho voltaje y se mueve la aguja de un lado a otro, indicándome el nivel de gasolina. Nada más que en vez de ponerle voltaje, yo le pongo pues, litros, ¿sí? Y le pongo rayitas, ¿sí? Eso es en la escala, ¿sí? Yo me pongo a manejar mi coche, paso topes, baches, subidas y bajadas, ¿sí? Y pues eso hace que se mueva la gasolina dentro del tanque, ¿sí? ¿Cómo tendría que estar viendo la aguja del indicador de gasolina? ¿Sería cómodo? Estaría como loca, subiendo y bajando. Y si yo quisiera revisar el nivel, ¿sí? Resulta que el error dinámico que tiene el medidor es muy pequeño. Y pues prácticamente siempre me está marcando el nivel que tiene el flotador, pero el tanque se va moviendo, ¿no? Por los baches y los amortiguadores y el flotador sube y baja y la aguja se movería. Por lo tanto, a esos instrumentos de medición, porque estamos precisamente en un coche, se les mete un pequeño capacitor que evita que el voltaje se suba y se baje rápidamente en el indicador. Por lo tanto, la aguja se mueve muy lento. No sé si se han dado cuenta de eso, que a veces se enciende el coche y la aguja va subiendo despacito, ¿sí? Precisamente para evitar el movimiento, que no nos marque el movimiento del líquido dentro del tanque, ¿sí? Eso es una aplicación del error dinámico, no necesariamente es malo, ¿sí? Pero bueno, más o menos me estaría dando un promedio del nivel de gasolina, ¿sí? Esa es una aplicación del error dinámico, ¿ok? ¿Vamos bien? Tiempo de respuesta. Ay, tiempo de respuesta. Es el tiempo transcurrido entre la aplicación de una función escalón. ¿Se acuerdan de esto de matemáticas? ¿Qué es la función escalón? Es un pulso, ¿sí? Y el instante que el instrumento indica cierto porcentaje de 90, 95 o 99%. La función escalón es un pulso, tratar de dar por un periodo de tiempo, ¿sí? Específico, una excitación a mi sistema para ver qué tan bien reacciona. Esto es totalmente lo contrario del error dinámico. Quiero ver qué tan veloz es en reaccionar mi sistema de medición, qué tan rápido lo puede hacer, ¿sí? Hay ocasiones, ¿sí? No necesariamente quiero que ahorita estén pensando en tener un instrumento de medición con una pantalla que está midiendo algo. Podemos tener un sistema de control que está midiendo una variable física para mantener en algo funcionando. Ya hay a veces que necesita tener un tiempo de acción muy rápido para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, el tiempo de respuesta indica qué tan rápido reacciona mi sistema para poder hacer control y mantener algo funcionando, ¿sí? Dice, lo vamos a ver al final del curso, de eso se trata este curso de la parte de instrumentación. Dicen, ¿sí? Bueno, yo les creo, no lo he podido comprobar y decir, no, no es verdad, no. Pero suponiendo un avión de alta tecnología, un caza de estos gringos de alta tecnología, los aviones que hacen maravillas en el ejército americano, dicen que
si se analiza aerodinámicamente, el avión es una piedra, no puede volar, pero los sistemas de control mueven los flags, aceleran, desaceleran de tal manera, tienen una computadora que mantiene el avión volando. Esos movimientos son imposibles de hacerlos un humano, pero una computadora sí. Así es de que sensa muchas variables en un tiempo muy corto, ese sería el tiempo de respuesta, y las evalúa y hace acciones para mantener el avión volando. ¿Sí? Es eso. A eso se refiere el tiempo de respuesta. ¿Qué tan rápido es mi sistema en capturar la información y saber si es cierto? Por eso el porcentaje es tan alto, 90, 95 o 99%. ¿Sí? Tiempo nulo es el tiempo transcurrido desde que se produce el cambio brusco a la entrada del instrumento hasta que alcance un 5% del valor final. Bien, son cosas así, ¿no? Luego, no les tengo ningún ejemplo, son cosas medio marcianitas, pero bueno, chéquenlo, ¿sí? Son reacciones que tienen los instrumentos de medición. Sobre alcance, este es interesante, se presenta cuando la magnitud media rebasa la magnitud real en función del tiempo. La diferencia entre el valor máximo y el valor final se denomina sobrealcance, ¿sí? Se presenta cuando la magnitud medida rebasa la magnitud real en función del tiempo, ¿sí? Antes le decíamos aquí el chicotazo, ¿no? O sea, en los instrumentos de medición, si tú le metías más señal de la que alcanzaba a medir en esa escala, la aguja se movía rápidamente hasta el final de su recorrido y podía pegar con un pernito que tenía, y ese era el sobrealcance. Le estoy metiendo más señal de la que alcanza a medir, ¿sí? Bueno, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Cómo van con sus cuestionarios? ¿Les parecieron bien, mal? ¿Tienen dudas? ¿Sí? Miren, la idea es esta. Estas preguntas que les pongo, ¿sí? Se supone que las respuestas, a lo mejor algunas están en las diapositivas y otras hay que razonarlas un poquito porque está la respuesta un poquito, digamos, que escondida, pero escondida de tal manera que ustedes tienen que razonar esa información que está en la diapositiva y concluirla, ¿no? Suponiendo como el del mantel, ¿cómo confeccionarías el mantel para una mesa redonda? Viendo sus respuestas, ¿sí? Pues fíjense cómo dice la pregunta, ¿cómo confeccionarías el mantel para una mesa redonda? La idea era ver que era un proceso de medición, tenía que incluir el proceso de medición, ¿sí? Entonces es obvio que primero debería determinar, pues, un proceso, debería documentarme, ¿no? Voy a confeccionar un mantel para una mesa redonda. ¿Qué necesito saber? ¿Sí? Pues necesitaría saber que necesito calcular a lo mejor el área de la mesa para obtener qué tanto tela necesito para el mantel. Para determinar el área de la mesa, necesito medir el diámetro. ¿Con qué iba a medir el diámetro? ¿Cuál era el instrumento de medición más adecuado para medir el diámetro? ¿Una regla? ¿Una regla de qué tamaño? Si tuviera una, aquí, ahí no dice de qué tamaño es la mesa, ¿no? Pero si fuera una mesa, no sé, de 1,10 m, ¿sí? Pues una regla de 30 centímetros tendría que estarla empalmando una detrás de otra o estarla moviendo, y ahí cuando pongo el dedito o una marquita pudiera meter un error. Entonces a lo mejor el mejor instrumento de medición o el más adecuado hubiera sido un flexómetro para medir de un trancazo el diámetro. ¿Cómo determino el punto central de la mesa? Toda esa metodología tenía, a lo mejor en forma muy específica, tenía que desarrollado, obtener el área de la mesa, y con eso pudiera, cómo iba a trazar en la tela el círculo, qué tanto debería dejar, es decir, todos los pasos, ¿no? Es un algoritmo. Recuerden que un algoritmo son los pasos necesarios para resolver un problema de cabo a rabo. Resolverlo, no dejarlo inconcluso, resolverlo. Es decir, es una metodología para el éxito, ¿sí? Entonces, esa era la idea, ¿no? Que ya fueran implementando, pues, los conceptos que vamos adquiriendo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener una sesión precisamente para ir discutiendo, a lo mejor no todas, pero sí algunas preguntas para que ustedes, pues, ahí ya tengan a la mano sus cuestionarios y
y vayan haciendo notas de, digamos, cuál sería la respuesta más adecuada, más sintonizada. Se nos va a acabar el tiempo. Profe, Sí, dígame. bueno, en mi caso, que me acabo de inscribir, se puede decir, o sea, sí alcancé a mandar el cuestionario, Ajá, pero vi otras dos actividades, una que decía clase 1 y otra que dice acuerdos, creo. ajá. Y esas ya cuando estaba inscrito ya se habían pasado. ¿Nos va a dar permiso así como que ponernos al corriente? Sí, mira, las clases son los apuntes, esos los bajan como apuntes. Los que estamos manejando ahorita como cuestionarios son para poderles poner su asistencia. De esa manera estoy manejando la asistencia. Ok. Para las prácticas que van a ser totalmente virtuales, les dejo unas preguntas y aparte que desarrollen una conclusión. Con eso califico la práctica, porque la práctica ahorita no la podemos hacer físicamente. Yo la realizo, ustedes la observan y me generan una conclusión. Y con eso califico la parte práctica del curso, ¿sí? Ah, vale. Oiga, Entonces, profe, ¿hoy va a pero haber cuestionario? hoy sí, ya hay cuestionario, para que lo vayan checando. Y los cuestionarios sí de cada clase son para pasar a asistencia. Entonces, si te falta uno, dime para que yo, ahorita, estas 2 semanas, me voy a hacer ojo de hormiga y les voy a dar chance de que lo puedan entregar fuera de tiempo, ¿sí? Porque tenemos problemas de esos de gente que se inscribió después, ¿sí? Hola, Pero, profe. pero después ya voy a ser muy estricto